Bueno, continuando con la forma suficiente de los actos jurídicos, respecto a los actos jurídicos, la forma tiene cierta virtualidad porque esto implica en la adquisición de los derechos reales. Debemos tener que presente la falta de forma de este acto jurídico hace que esto no sea ni título suficiente ni justo título. Ya vamos a ver que ya habíamos visto que título suficiente es el instrumento legal que, revestido de las formalidades que prevé la ley, es título suficiente como para transmitir o adquirir derechos reales. En cambio, el justo título es aquel instrumento que carece de virtualidad como para transmitir los derechos reales, porque quien lo otorgó no tiene la capacidad suficiente como para transmitir este derecho real, ya sea no tiene capacidad o no tiene las atribuciones suficientes. Algunas veces decíamos que el justo título revestía las condiciones de forma pero no de fondo. En cambio, el título suficiente sí reviste las condiciones de fondo y las condiciones de forma. Respecto, a título de ejemplo, respecto de los bienes inmuebles, resulta necesario, en cuanto a la forma, la escritura pública, porque ese es el instrumento válido para poder adquirir o transmitir un derecho real. No solo el dominio, sino si queremos, por ejemplo, si queremos someter un inmueble al derecho real de usufructo, respecto a un inmueble, sí o sí tiene que ser por escritura pública. Esto lo vamos a encontrar como antecedente en el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde específicamente nos dice cuáles son las necesidades de la escritura pública y cuáles son las excepciones. Quedan exceptuados, por ejemplo, los bienes adquiridos en subasta, los bienes inmuebles adquiridos en subasta pública. Es el juez, con el otorgamiento del instrumento, del testimonio, eso se va a ordenar la inscripción en el registro correspondiente y esto hace a la escritura. ¿Qué más? Las escrituras públicas, lo dice el artículo 299 del Código Civil y Comercial, son los instrumentos que revisten las formalidades que prevé la ley. Las escrituras las otorgan los escribanos públicos, que son los profesionales que autorizan las escrituras. Para ello, el escribano debe conocer a las partes, porque da fe de ello, es el fedatario. Lo mismo que hará el estudio correspondiente a esta transmisión de ese derecho real, de adquisición o transmisión de ese derecho real. Es lo que se denomina el estudio de título, donde el profesional, o sea, por ejemplo, un comprador designa un escribano público de su confianza. Ese escribano hace el estudio de título, que son los antecedentes de las transmisiones de ese inmueble. Es decir, que fue adquirido por fulano de tal, en el año tal, por escritura tal, se transmitió, y si estaba sometido a bien de familia, si pesaba una hipoteca, si estaba embargado. Todo ese tipo de cuestiones es las que hace el escribano y es el que garantiza la legalidad del acto con su actuación. Se formaliza por escritura esta transmisión o adquisición y posteriormente se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, y estas cuestiones, en cuanto a la forma suficiente, hacen a la validez del título, ¿sí? Tenemos que hacer una especial lectura en el artículo 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación.